Ha llegado el momento de la entrevista del día y precisamente vamos a hablar de un tema bastante álgido, el cambio climático y cómo está generando estos fenómenos naturales o estos desastres naturales como el acontecido en el Cambrai 2 recientemente aquí en el país. Para ello le damos la bienvenida al ingeniero José Miguel Leiva, él es experto en cambio climático. Qué gusto tenerlo por acá para abordar un tema tan amplio y que por supuesto estos minutos van a quedar cortos para abordar esta problemática que hablábamos detrás de cámaras. Muchas gracias, Diana, por la invitación aquí a la orden para abordar este interesante tema. En realidad, la crisis ambiental que tiene el país es sumamente grave. Vemos cómo el cambio climático se ha ido acentuando en Guatemala, a pesar de las advertencias que se han hecho en diferentes niveles y la incidencia política que se ha tenido en las diferentes instituciones del Estado, es poco lo que se ha ido avanzando. De hecho, en el quinto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, hay advertencias serias en países vulnerables, como por ejemplo Guatemala, Pakistán, Vietnam, Bangladesh, etcétera, muchos países considerados de alto riesgo, donde este tipo de fenómenos de deslizamiento, de inundaciones, de sequías, de afectación de los medios de vida, del tema de agua, van a ser críticos y ahora lo estamos viendo. En el caso del Cambrai es un caso que vino a rebalsar la situación ambiental que tiene el país, pero vemos que anteriormente ya en Guatemala habían sucedido otros fenómenos, ¿verdad? Durante el huracán Michi, la tormenta Stan y recientemente otros fenómenos climatológicos derivados del cambio climático. Vemos cómo la población ha estado altamente vulnerable a los impactos de esos fenómenos y obviamente el país por su relieve topográfico, por las características de pobreza y pobreza extrema, pues hacen que el país sea muy vulnerable y la capacidad de respuesta que se tiene es, aunque sea muy efectiva, pero no es suficiente. Bueno, hablamos precisamente de la situación que se ha generado en Guatemala durante las últimas semanas y que nos ha conmocionado a todos. Sin embargo, esta es una problemática mundial y es momento que las acciones políticas se emprendan. Ya lo hablábamos recientemente que Ban Ki-moon espera poder abordar ese tema y donde dice que los gobiernos deben invertir en proteger a la madre tierra y hace un llamado a toda la comunidad internacional. Pero hablar también del cambio climático se derivan diversas aristas. Por ejemplo, la explosión demográfica, cada vez más la población aumenta a nivel mundial, la falta de leyes ambientales y la aplicación de las mismas, y también el ordenamiento territorial. Esto es responsabilidad de todos. Mire, en el caso de Guatemala tenemos una situación bastante débil. Precisamente poco se ha legislado y las políticas públicas no son suficientes en torno al tema del ordenamiento territorial. Vemos también una debilidad institucional bastante acentuada en el caso de las municipalidades, porque las municipalidades son las que tienen el poder de decisión sobre el territorio. Ellos son los que administran los recursos naturales, el agua, el factor de tierra, la distribución geográfica de la población en el municipio. Pero vemos a lo largo del tiempo que esto no ha sido de manera ordenada. Hace falta una política nacional de ordenamiento territorial y mucho mejor si tuviéramos una ley de ordenamiento territorial. Y su aplicación, lo más importante, porque se tienen leyes y no se aplican. Por ejemplo, cada municipalidad tiene sus unidades técnicas de planificación. Entonces, cuando uno piensa que las unidades técnicas de planificación municipal están trabajando bien, este tipo de situaciones no se debieran de dar. Porque vemos prácticamente que el Cambrai 2 y otros caseríos están asentados en la cuenca de un río, en el lecho de un río, donde pasa el río Pinula, en medio de dos montañas prácticamente que tienen un 45% de pendiente. Dos piezas de dominó. Sí, y si usted ve, cuando uno analiza la estructura del suelo, así, digamos, yo lo he visto en fotografía, vemos que la estructura del suelo es arenosa y con ese gran peso de la planicie que tiene habitaciones hasta arriba y posiblemente procesos de infiltración que se dieron y una lluvia persistente de 4 días que tuvimos, prácticamente se dio ese gran deslizamiento, pues, pero
vamos al grado de exposición al que esa población, esa comunidad estaba expuesta. En un cañón prácticamente de una cuenca, de una montaña que tiene más o menos más de 100, 150 metros de altura, pues obviamente no son condiciones para vivir. Y eso lo vimos también hace unos años durante el huracán. En el 2005 con la situación de Panamá. Panamá, lo vimos en Panamá, lo vimos en la Unión Zacapa también. Y no es el 10% del territorio el que está expuesto a ese tipo de fenómenos. Es más, recordémonos que Guatemala es un país que tiene un relieve montañoso muy. La CONRED habla de casi 3.000 puntos de riesgo, incluso las carreteras, vemos los constantes derrumbes que se dan. Exactamente, y que inhabilitan el paso. Entonces aquí hay que trabajar en un esquema de gestión de riesgo a desastres, pero de manera integrada, bien integrada y coordinada, que permita trabajar en los temas de prevención durante un desastre y después de un desastre en los temas de rehabilitación, como se está haciendo ahorita en el Cambrai. Restableciendo, bueno, las recomendaciones es no restablecer el área, sino al contrario, sacar a todas las familias que aún pues se niegan a abandonar el área y reubicarlas en otro punto. Estamos hablando de acciones, de políticas, de interés social, donde también la sociedad en general tiene que tomar la responsabilidad, porque muchas veces se soborna para poder obtener estas licencias de construcción. Es cuando ya el negocio empieza a darse ante estas autorizaciones. La autoridad competente, en este caso, las mismas unidades ambientales de planificación municipal, debieran de analizar in situ ese tipo de situaciones. Los funcionarios tienen que tener la suficiente capacidad de ir a inspeccionar el área, ver cuáles son los factores altos de riesgo que hay para no autorizar ese tipo de construcciones, mucho menos licencia de construcción, ¿verdad? Que luego estas decisiones mal tomadas cobran la factura. Obviamente, y mire el costo social que eso tiene, ¿verdad? Y por otro lado, también hay que pensar que las políticas públicas tienen que trascender más allá del nivel local, sino que al nivel nacional, porque recordémonos que mucha de esta gente es gente que migra del área rural y muchos de los asentamientos humanos que tenemos alrededor de la capital provienen pues, de zonas rurales buscando oportunidades de trabajo, buscando bienestar para su familia, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde debe haber una cierta política que permita bajo qué condiciones se va a autorizar un asentamiento, una colonia, un caserío y no exponer a la población, especialmente población de condición sumamente pobre a ese tipo de fenómenos, ¿verdad? ¿Qué acciones inmediatas o más oportunas se recomiendan como experto ante estas situaciones que podrían generarse? Hablando de estos 3.000 puntos en riesgo. Sí, mire, hay que trabajar en acciones de prevención. Ahora lo que hay que hacer, las municipalidades en todo el país deben de fortalecer a sus unidades técnicas de planificación, visitar a esa gente, levantar censos, ¿verdad? Bajo qué condiciones viven, cómo viven, tomar datos biofísicos, digamos, condiciones de pendiente y otras situaciones que ellos viven, analizar también el tipo de suelo, hacer análisis sobre condiciones previas de precipitación que se han dado, precisamente para evaluar realmente si la población está en un estado crítico de riesgo o no, y bueno, buscar opciones de traslado, que es lo más difícil, porque generalmente la gente está afianzada a su lugar, a su territorio, a su vivienda que tiene, y tienen mucha razón, ¿verdad? Pero obviamente es muy duro, hay que trasladarlos, ¿verdad? Claro. Trasladarlos a zonas mucho más seguras. Entonces, mi recomendación es que hay que trabajar bastante en acciones de prevención. Y como les decía al principio, no es solamente el tema de inundaciones, de deslaves, sino que vemos una crisis ambiental nacional. Por ejemplo, mire los lagos, el lago de Atitlán también, como está, en el mes de agosto se reportó una presencia de cianobacteria más o menos en el 50% del cuerpo de agua. Eso también hay que trabajarlo, porque no solamente son inundaciones, el tema de la basura, el tema de deslaves, de deslizamientos, el tema diversas aristas que salen a relieve de en esta sequía que tenemos y la capacidad de respuesta pues es sumamente baja, es muy baja. Bueno, lo habíamos dicho, el tiempo se nos va a quedar corto para abordar este gran tema, pero
Los minutos quedan abiertos para que usted pueda referirse directamente a las comunidades y hacerles conciencia de que si las autoridades pues dan la recomendación de evacuar el área, hay que tratar de medir y mitigar ese tipo de riesgos. Sí, tenemos poblaciones aquí cerca, en el caso del Puente del Incienso, por ejemplo, es un caso donde tenemos viviendas casi en pendientes del 45%, con una probabilidad altísima de ocurrir un fenómeno de deslizamientos también. Entonces, este tipo de personas hay que ir a visitarlos, que vayan brigadas de socorristas, de trabajadores sociales, y evaluar las condiciones biofísicas en las cuales ellos viven, hacer un análisis económico y en el futuro prevenir. Como yo le decía, aquí la acción es de prevenir para lamentar después consecuencias fatales, trabajar con ellos de la mano e ir buscando en el futuro condiciones físicas, territorios más seguros, planos de ser posible, y también hay un reto también para la ingeniería guatemalteca, ¿verdad? De ir ya pensando en un crecimiento vertical de la ciudad y ya no buscar el crecimiento horizontal, porque el crecimiento horizontal ha permitido el establecimiento de colonias improvisadas en lugares de alto riesgo. Entonces ahora el reto es trabajar en el crecimiento urbano vertical, ¿verdad? Un análisis de políticas ambientales y de ordenamiento territorial. Por supuesto. Muchísimas gracias, ingeniero José Miguel Leiva, por habernos acompañado, experto en cambio climático, y analizábamos a grosso modo la situación que aconteció en el Cambrai 2, que sirve de referente para esos puntos de riesgo que ha identificado la CONRED. Así que también el llamado a las comunidades para que tomen la responsabilidad, se organicen y se implementen planes de prevención para evitar este tipo de tragedias. Quédese con nosotros, volvemos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.